Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. Es muy posible desear morir cuando se ama demasiado la vida. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Mi nombre es Luciana Weiner y hoy me da muchísimo gusto saludar a Gilma Luque, autora de las novelas Hombre de poca fe, Mar de la memoria, Los días de Emma y Obra negra. Y vamos a platicar de la obra y de la vida de María Luisa Bombal. Y bueno, antes que nada te doy la bienvenida, Gilma, qué alegría tenerte con nosotros. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Si te parece, empecemos de lleno, ¿no? Con María Luisa Bombal. Yo siempre creo que los escritores y las escritoras tienen ahí como una esencia que los caracteriza. ¿Qué dirías que caracteriza a la obra de María Luisa Bombal? Me parece que María Luisa es como muy sensible. O sea, yo pienso que es sobre todo eso. Creo que para que cualquier escritor, o lo que caracteriza a los escritores es como su cosmovisión del mundo, ¿no? Esa idea, esa visión que tienen muy peculiar o muy particular de ver las cosas. Creo que en el caso de María Luisa era como yo diría una soledad anticipada, como si ella en la vida hubiera sido como estar sola o no poder tener una pareja. No sé, pienso como desde un comienzo de niña que muere su padre. O sea, como que siempre pierde esta parte, este complemento, como este otro, ¿no? Y con la masculinidad, ¿no? Con hay la un masculinidad, tema ahí. sí. O sea, entonces creo que en el caso de ella es sobre todo eso. Yo veo como mucha soledad y como mucha necesidad de ser amada. Supongo que también desde niña había esta falta y esta necesidad. O eso es lo que parece que más hay en su vida. y como una personalidad, pienso yo, como extrema, ¿no? Como que hay algo extremo en ella que se traduce también en sus textos. Y muchos textos, no digo que son autobiográficos, pero sí que tienen una gran influencia, evidentemente, de sus vivencias y de sus carencias. Pues sí, pienso que es una mujer súper apasionada. Bueno, que era una mujer súper apasionada. Y creo que, aunque en la escritura uno puede escribir de sus fantasías o de deseos o de cosas que no ha vivido y con el fin de vivirlas mediante la escritura, etcétera. Creo que en el caso de María Luisa sí había como muchísimo de su vida en su literatura. Ajá. En las novelas, bueno, en la de La Niebla se llama, y en la de La Amortajada. Creo que hay así como detalles muy específicos, bueno, también en los cuentos, ¿no? En el que se va a leer hoy. El árbol. Pero, por ejemplo, cuando pienso en su vida, una vez que regresa de París, muere el padre y se va a París. Estudia en París, estudia teatro. Exactamente, como yo. Pero decide que al final lo que va a hacer es literatura. Regresa a Chile y conoce a un amigo de la familia que es muchísimo más grande que ella, de quien se enamora, ¿no? Y de Eulogio Sánchez. Ajá. Se enamora de él y él es casado y se supone que va a terminar con la esposa, pero también... La historia de todo un pueblo. La historia más típica, ¿verdad? Pero ella se enamora mucho, o sea, creo que de ese amor no sale. Creo que en ese amor se pierde, ¿no? Y que ese amor está en todo lo que ella escribe, ¿no? Como un amor no correspondido y como una pasión que no puede saciar y que la lleva como a hacer cosas terribles, sí, ¿no? O sea, como esto, ¿no? Dispararse a ella misma. Esa historia me parece tremenda en su vida. No sé si todos los que nos estén escuchando la conozcan, pero si la quieres contar, creo que refleja una parte pasional que luego vamos a ver en el texto. Pues es eso, ella no lo estuvo esperando, lo estuvo queriendo y él se iba alejando cada vez más. Y en una cena con unos amigos ella sube a la habitación, saca una pistola que sabía que tenían y se dispara a sí misma y solo se lastima un poco el hombro. Y es una cicatriz que le dura para toda la vida, pero es una cicatriz que está en su literatura, creo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la novela de La Niebla, ella está con un hombre al que no quiere tanto, se casa con él y tiene una relación. Siempre hay relaciones frías en lo que ella escribe, ¿no? Pero de un día de pronto puede salir y encuentra a alguien y tiene como una noche de pasión intensísima, pero ella
y regresa a su casa y cuando vuelve poco a poco con los días va pensando si fue real o no fue real eso que pasó, ¿no? Si sí estuvo con alguien o no y lo terrible es que no hay testigos, no hay nadie que le pueda decir, solo su memoria y ella duda de su memoria. Claro. Entonces creo que es un poco esta pasión o esta historia que tuvo con este hombre que fue como rapidísima y en la que ella siento que dudó todo el tiempo si fue real o no, ¿no? Esa cicatriz que tiene física me parece que le ayuda a saber que sí hubo algo. Y llevar todo al extremo, ¿no? Sí. O sea, lo vamos a ver en el cuento también, pero que un pequeño acto termina siendo llevado a un extremo, ¿no? Sí. Por la tala de un árbol, que luego ya platicaremos. Sí. Claro. Se termina yendo, ¿no? Entonces, sí. Todas estas acciones que terminan en tragedia siempre, de alguna manera. Sí. Gilma, tú eres escritora, lo decían recién por aquí, escritora precoz, empezaste a publicar muy joven. ¿Crees que, digamos, qué le puede aprender un escritor a María Luisa? Creo que cualquiera que lea su obra puede encontrar cosas bien interesantes, pero para un escritor o una escritora, ¿qué sacas de ahí? ¿Qué le aprendes a la distancia? Pues a mí me parece que una de las cosas es esto, que uno puede hablar de su experiencia y que es válido. En algunos momentos o algunos otros escritores creen que escribir es ficcionar o escribir fantasías, cosas que no necesariamente nos pasaron, pero a mí me parece que lo más interesante es como partir de la experiencia, porque es de lo que sabes, ¿no? O sea, tienes que hablar de lo que sabes y me parece que es la mejor forma. Y ella lo hizo en un tiempo en que tal vez había más literatura fantástica, ¿no? Pues bueno, convivió con Borges. De hecho, hay una anécdota por ahí, ¿no? Que decía que Borges le dijo que cuando estaba escribiendo La Amortajada, que es otra historia súper interesante porque es la historia de una mujer muere y todo lo cuenta desde su féretro en su velorio. Pero es así muy plástico, escucha todo, huele, siente, recuerda, entonces es muy interesante. Y Borges le decía, no sé si lo vas a lograr, o sea, no sé si vas a lograr escribir una historia fantástica de manera realista. Exacto. Entonces me parece que sí, que lo logra, que es como lo que puede uno aprender, o sea, puedes escribir de tus vivencias y puedes además ficcionar, o más bien no podrías no ficcionar, ¿no? Tienes que ficcionar tu vivencia, pero creo que es algo de lo que ella deja, ¿no? O sea, que puedes como hablar de lo tuyo y hacer buena literatura con una experiencia personal. Por otro lado, me parece que su prosa es interesantísima porque es muy plástica. O sea, por ejemplo, en la novela de La Niebla, o sea, te sientes en la niebla, te pierdes en la niebla, o sea, logra que tú estés ahí en esta... Te digo, es como plástico, ¿no? O sea, la manera envolverte, ¿no? Y no es una cuestión de... Porque quizás es lineal, pero hay sensaciones, hay matices, hay... Sí. Y lo hace como con todo. Por ejemplo, el cuento del árbol, que también lo veremos. También está lleno de olores, o sea, describe. Y la manera en la que escribe es muy plástica. Uno lo puede como ver, como sentir, oler. O sea, estás ahí, ¿no? Y me parece que tiene... Pues sabes, lo más interesante de ella es que puede como crear o puede describir paisajes tanto exteriores como interiores. O sea, su vida interior es también clarísima cuando... Sí, hay como un monólogo interno presente constante, ¿no? Y claro, ¿no? Así, claro, y usa las metáforas de tal manera que uno puede entender exactamente qué está pasando, ¿no? Más allá de lo que ella diga. Yo me quedé pensando cuando me invitaron al podcast, si María Luisa realmente fue reconocida, digamos, lo suficiente, ¿no? Estando cerca del como boom latinoamericano, cerca de Borges, cerca de estas figuras absolutamente renombradas, ¿crees que fue lo suficientemente recordada? ¿Fue lo suficientemente leída? Pues creo que fue leída por sus contemporáneos. Creo que yo llegué a ella porque estaba buscando justamente escritores del boom que no fueran los que todo el mundo conocemos, ¿no? Porque di una charla en minería y era como hablar de los escritores del boom y pensé y acerté que iban a hablar de Cortázar, sí, claro, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba que, bueno, me interesaba saber quiénes más estaban así alrededor y sobre todo que chicas, ¿no? Y leí las dos novelas y leí el libro de cuentos y me pareció que era muy interesante y que sí, sus contemporáneos la habían leído. También hay otra anécdota que estuvo con Rulfo en un taller y que Rulfo, pues, y eso no sé si es verdad o es mentira, o sea, nada más es una anécdota. Pero ya no importa. Que se inspiraba, como verdad. Que se inspiró un poco en cosa que le
le ayudó a escribir lo que escribió, Exacto. leer a María Luisa, ¿no? Ajá. Me parece que puede tener, en cuanto a lo que te decía, no es la idea, no el tema de la novela, no la trama de la novela, pero seguramente sí en esta plasticidad, en esta prosa, en esta forma de escribir que tenía tan sincera. Entonces creo que que sus contemporáneos, Borges lo leyó, Neruda la leyó, ¿no? Silvino Campo la leyó, y creo que a lo mejor, como pasa en general, sí la leían, sí estaba presente, pero no dio ese paso más allá para ser recordada como el resto, ¿no? O sea, es más fácil que le digas a alguien, conoces a Neruda, y te digas, sí, conoces a María Luisa Bombal, y digas, sí. Exacto. Pero bueno, también hay justicia en el tiempo, y me parece que los grandes escritores o buenos escritores sí pasan esta línea, ¿no? Del tiempo, y en algún momento llegan a nosotros. Sí, y también me imagino que era un momento pues difícil, ¿no? Para ser escritora mujer. O sea, Alfonsina Storni, ¿no? Que dicen también que la conoció. Pero son pocas las figuras femeninas del momento, escritoras que han trascendido. Silvino Campo, Victoria, digamos. Sí. Pero son poquitas, ¿no? Sí, y bueno, y además supongo que trascender eso en el tiempo porque estaban rodeadas también de hombres importantes, ¿no? Pero supongo que había muchísimas más mujeres escribiendo y también muchísimos más hombres de los que llegaron a estar en este lugar donde todos los podemos conocer y leer. Efectivamente. Bueno, si te parece, nos vamos a escuchar el cuento y luego platicamos. Perfecto. Vamos. El pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse, clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa Brígida. Como de costumbre, se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti, sabía tan poco de música. Y no era porque no estuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprenderse la llave de fa. Jamás. No comprendo. No me alcanza la memoria más que para la llave de sol. La indignación de su padre. A cualquiera le doy esta carga de un hombre solo con varias hijas que educar. Pobre Carmen. Seguramente habría sufrido por Brígida. Es retardada esta criatura. Brígida era la menor de 6 niñas, todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su 6ª hija, llegaba tan perplejo y agotado por las 5 primeras que prefería simplificarse el día declarándola retardada. No voy a luchar más. Es inútil. Déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina oyendo cuentos de ánimas, allá ella. Si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable es ser ignorante. No saber exactamente quién fue Mozart, desconocer sus orígenes, sus influencias, las particularidades de su técnica. Dejarse solamente llevar por él de la mano, como ahora. Y Mozart la lleva, en efecto. La lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco, con un quitasol de encaje, complicado y fino como una telaraña, abierto sobre el hombro. Estás cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido, bueno, tu exmarido, quiero decir. Tiene todo el pelo blanco. Pero ella no contesta. No se detiene. Sigue cruzando el puente que Mozart le ha tendido hacia el jardín de sus años juveniles. Altos surtidores en los que el agua canta, sus 18 años,
Sus trenzas castañas que desatadas le llegan hasta los tobillos, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes. Una pequeña boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. ¿En qué pensaba sentada al borde de la fuente? En nada. Es tan tonta como linda, decían. Pero a ella nunca le importó ser tonta, ni planchar en los bailes. Una por una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas. A ella no la pedía nadie. Mozart. Ahora le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de hielo. Y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis, el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él la alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos, entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba aturdiblemente sobre los ojos, frente y el pelo, ya entonces canoso. ¿Es que nunca había sido joven? Como una lluvia desordenada. Eres un collar, le decía Luis. Eres como un collar de pájaros. Por eso se había casado con él. Porque al lado de aquel hombre, solemne y taciturno, no se sentía culpable de ser tal cual era. Tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué. ¿Por qué se marchó ella un día, de pronto? Pero he aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano y arrastrándola en un ritmo segundo por segundo más apremiante, la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera que es casi una huida. Y luego de haberla despojado del quitasol y de la falda transparente, le cierra la puerta de su pasado con un acorde dulce y firme a la vez, y la deja en una sala de conciertos, vestida de negro, aplaudiendo maquinalmente en tanto crece la llama de las luces artificiales. De nuevo la penumbra, y de nuevo el silencio precursor. Y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera. Qué lejos se ha retirado el mar. Brígida se interna playa adentro, hacia el mar contraído, allá lejos, refulgente y manso. Pero entonces el mar se levanta, crece tranquilo, viene a su encuentro, la envuelve, y con suaves olas la va empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre. Y se aleja, dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. No tienes corazón. No tienes corazón, solía decirle a Luis. Latía tan adentro el corazón de su marido que no pudo oírlo sino rara vez y de modo inesperado. Nunca estás conmigo cuando estás a mi lado, protestaba en la alcoba, cuando antes de dormir él abría ritualmente los periódicos de la tarde. ¿Por qué te has casado conmigo? Porque tienes ojos de venadito asustado, contestaba él y la besaba. Y ella súbitamente alegre recibía orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza cana. Oh, ese pelo plateado y brillante de Luis. Luis, nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo cuando eras chico. Y nunca me has contado tampoco lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los 15 años. ¿Qué dijo? ¿Se rió? ¿Lloró? ¿Y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza? Y en el colegio, tus compañeros, ¿qué decían? Cuéntame, Luis, cuéntame. Mañana te contaré. Tengo sueño, Brígida. Estoy muy cansado. Apaga la luz. Inconscientemente, él se apartaba de ella para dormir, y ella inconscientemente, durante la noche entera, perseguía el hombro de su marido. Buscaba su aliento. Trataba de vivir bajo su aliento como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio. Por las mañanas, cuando la mucama abría las persianas, Luis ya no estaba a su lado.
Se había levantado sigiloso y sin darle los buenos días, por temor al collar de pájaros que se obstinaba en retenerlo fuertemente por los hombros. 5 minutos. 5 minutos nada más. Tu estudio no va a desaparecer porque te quedes 5 minutos más conmigo, Luis. Sus despertares. Ah, qué tristes sus despertares. Pero era curioso. Apenas pasaba a su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. Un oleaje bulle muy lejano, murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No. Es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bienhechora. Qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas. Y qué luz cruda. Aquí, en cambio, en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba, se refrescaba. Las cretonas desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. Qué agradable era ese cuarto. Parecía un mundo sumido en un acuario. Cómo parloteaba ese inmenso gomero. Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado de la ciudad se desempeñaba directamente al río. Estoy ocupado, no puedo acompañarte. Tengo mucho que hacer, no alcanzo a llegar para el almuerzo. Hola, sí, estoy en el club. Un compromiso. Come y acuéstate. No sé. Más vale que no me esperes, Brígida. Si tuviera amigas, suspiraba ella. Pero todo el mundo se aburría con ella. Si tratara de ser un poco menos tonta. Pero ¿cómo ganar de un tirón tanto terreno perdido? Para ser inteligente hay que empezar desde chica, ¿no es verdad? A sus hermanas, sin embargo, los maridos las llevaban a todas partes. Pero Luis, ¿por qué no había de confesárselo a sí misma? Se avergonzaba de ella, de su ignorancia, de su timidez y de sus 18 años. ¿No le había pedido acaso que dijera que tenía por lo menos 21? Como si su extrema juventud fuera una tara secreta. Y de noche, qué cansado se acostaba siempre. Nunca la escuchaba del todo. Le sonreía, eso sí. Le sonreía con una sonrisa que ella sabía maquinal. La colmaba de caricias de las que él estaba ausente. ¿Por qué se habría casado con ella? Para continuar una costumbre, tal vez para estrechar la vieja relación de amistad con su padre. Tal vez la vida consistía para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas. Si alguna llegaba a quebrarse, probablemente se producía el desbarajuste, el fracaso. Y los hombres empezaban entonces a errar por las calles de la ciudad, a sentarse en los bancos de las plazas, cada día peor vestidos y con la barba más crecida. La vida de Luis, por lo tanto, consistía en llenar con una ocupación cada minuto del día. ¿Cómo no haberlo comprendido antes? Su padre tenía razón al declararla retardada. Me gustaría ver nevar alguna vez, Luis. Este verano te llevaré a Europa, y como allá es invierno, podrás ver nevar. Ya sé que es invierno en Europa cuando aquí es verano. Tan ignorante no soy. A veces, como para despertarlo al arrebato del verdadero amor, ella se echaba sobre su marido y lo cubría de besos, llorando, llamándolo. Luis, 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 ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Nada. ¿Por qué me llamas de ese modo entonces? Por nada, por llamarte. Me gusta llamarte. Y él sonreía, acogiendo con benevolencia aquel nuevo juego. Llegó el verano, su primer verano de casada. Nuevas ocupaciones impidieron a Luis ofrecerle el viaje prometido. Brígida, el calor va a ser tremendo este verano en Buenos Aires. ¿Por qué no te vas a la estancia con tu padre? ¿Sola? Yo iría a verte todas las semanas, de sábado a lunes. Ella se había sentado en la cama, dispuesta a insultar. Pero en vano buscó palabras hirientes que gritarle. No sabía nada, ni siquiera insultar. ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, Brígida?
Por primera vez, Luis había vuelto sobre sus pasos y se inclinaba sobre ella inquieto, dejando pasar la hora de llegada a su despacho. «Tengo sueño», había replicado Brígida puerilmente mientras escondía la cara en las almohadas. Por primera vez, él había llamado desde el club a la hora del almuerzo, pero ella había rehusado salir al teléfono, esgrimiendo rabiosamente el arma aquella que había encontrado sin pensarlo: el silencio. Esa misma noche comía frente a su marido sin levantar la vista, contraídos todos sus nervios. «¿Todavía estás enojada, Brígida?» Pero ella no quebró el silencio. «Bien sabes que te quiero, collar de pájaros, pero no puedo estar contigo a toda hora. Soy un hombre muy ocupado. Se llega a mi edad hecho un esclavo de 1000 compromisos. ¿Quieres que salgamos esta noche? ¿No quieres? Paciencia, dime. ¿Llamó Roberto desde Montevideo? ¡Qué lindo traje! ¿Es nuevo? ¿Es nuevo, Brígida? Contéstame. Pero ella tampoco esta vez quebró el silencio. Y enseguida, lo inesperado, lo asombroso, lo absurdo. Luis, que se levanta de su asiento, tira violentamente la servilleta sobre la mesa y se va de la casa dando portazos. Ella se había levantado a su vez, atónita, tiritando de indignación por tanta injusticia. «Y yo», murmuraba desorientada, «yo que durante casi un año, cuando por primera vez me permito un reproche, que me voy. Me voy esta misma noche. No volveré a pisar nunca más esta casa». Y abría con furia los armarios de su cuarto de vestir. Tiraba desatinadamente la ropa al suelo. Fue entonces cuando alguien golpeó con los nudillos en los cristales de la ventana. Había corrido. No supo cómo ni con qué insólita valentía hacia la ventana. La había abierto. Era el árbol. El gomero que un gran soplo de viento agitaba. El que golpeaba con sus ramas los vidrios. El que la requería desde fuera como para que lo viera retorcerse hecho una impetuosa llamarada negra bajo el cielo encendido de aquella noche de verano. Un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas. ¡Qué delicia! Durante toda la noche, ella podría oír la lluvia azotar, escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de 1000 goteras fantasiosas. Durante toda la noche oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero contándole de la intemperie, mientras ella se acurrucaría, voluntariamente friolenta, entre las sábanas del amplio lecho, muy cerca de Luis. Puñados de perlas que llueven a chorros sobre un techo de plata. Chopin. Estudios de Federico Chopin. ¿Durante cuántas semanas se despertó de pronto, muy temprano, apenas sentía que su marido, ahora también él obstinadamente callado, se había escurrido del lecho? El cuarto de vestir, la ventana abierta de par en par, un olor a río y a pasto flotando en aquel cuarto bienhechor, y los espejos velados por un halo de neblina. Chopin. Y la lluvia que resbala por las hojas del gomero con ruido de cascada secreta y parece empapar hasta las rosas de las cretonas, se entremezclan en su agitada nostalgia. ¿Qué hacer en verano cuando llueve tanto? ¿Quedarse el día entero en el cuarto fingiendo una convalecencia o una tristeza? Luis había entrado tímidamente una tarde. Se había sentado muy tieso. Hubo un silencio. Brígida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no me quieres? Ella se había alegrado de golpe, estúpidamente. Puede que hubiera gritado, no, te quiero, Luis, te quiero. Si él le hubiese dado tiempo, si no hubiese agregado casi de inmediato con su calma habitual. En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado. ¿A qué exaltarse inútilmente? Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegaba a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial
Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba, tranquila y regular. El cuarto se inmovilizaba en la penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse, eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo, irremediable. Y del fondo de las cosas parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando. Siempre. Nunca. Y así pasaban las horas, los días y los años. Siempre. Nunca. La vida. La vida. Al recobrarse cayó en la cuenta que su marido se había escurrido del cuarto. Siempre. Nunca. Y la lluvia, secreta e igual, aún continuaba susurrando en Chopin. Caían páginas luminosas y enceguecedoras como espadas de oro, y páginas de una humedad malsana, como el aliento de los pantanos. Caían páginas de furiosa y breve tormenta, y páginas de viento caluroso, del viento que trae el clavel del aire y lo cuelga del inmenso gomero. Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera, y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos. Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos. Los niños se dispersaban asustados, sin reparar en su sonrisa de niña, que a su vez deseaba participar en el juego. Solitaria, permanecía largo rato acodada en la ventana mirando el tiritar del follaje. Siempre corría alguna brisa en aquella calle que se desempeñaba directamente hacia el río. Y era como hundir la mirada en un agua movediza o en el fuego inquieto de una chimenea. Una podía pasarse así las horas muertas, vacía de todo pensamiento, atontada de bienestar. Apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo, ella encendía la primera lámpara, y la primera lámpara resplandecía en los espejos. Se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la noche. Y noche a noche, dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla como un puntazo, cuando la asediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo, se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero, sumido en las estrellas de una calurosa noche estival. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera. No sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto. Melancolía de Chopin, engranando un estudio tras otro, engranando una melancolía tras otra, imperturbable. Y vino el otoño. Las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían. La cima del gomero permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía. Se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa capa de baile. Y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste. Echada sobre el diván, ella esperaba pacientemente la hora de la cena, la llegada improbable de Luis. Había vuelto a hablarle. Había vuelto a ser su mujer sin entusiasmo y sin ira. Ya no lo quería, pero ya no sufría. Por el contrario, se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya nadie ni nada podría herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces, que son los más perdurables. Un estruendo feroz,
Luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa. ¿Es el entreacto? No. Es el gomero. Ella lo sabe. Lo habían abatido de un solo hachazo. Ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana. Las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces, naturalmente, la comisión de vecinos estuvo encandilada, se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista, se incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué mira? ¿La sala bruscamente iluminada? ¿La gente que se dispersa? No. Ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir del cuarto de vestir. De su cuarto de vestir invadido por una luz blanca, aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por todos lados. Se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo lo veía a la luz de esa fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores chillones. Despavorida ha corrido hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha, tan estrecha que su cuarto se estrella casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, vidrieras y más vidrieras llenas de frascos. En la esquina de la calle, una hilera de automóviles alineados frente a una estación de servicio pintada de rojo. Algunos muchachos en mangas de camisa patean una pelota en medio de la calzada. Y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos había ahora balcones de níquel y trapos colgados y jaulas con canarios. Le habían quitado su intimidad, su secreto. Se encontraba desnuda en medio de la calle, desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Mentira. Eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor, ¿sí? Amor. Y viajes, y locuras, y amor, amor. Pero Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas?, había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero. Bueno, esto fue El árbol. Vamos a platicar un poquito sobre este cuento complejo, intenso. ¿Qué te dice a ti El árbol, Gilma? Me parece un cuento muy bien logrado. Va acompañado como de música, ¿no? Mozart. Eso es genial. Sí, y cada compositor, Mozart, Beethoven, Chopin, son como viajes también en la memoria, ¿no? O sea, cuando es niña, cuando es un poco más grande, etcétera, ¿no? Es como un cuento sobre recordar, sobre la memoria. Y otra vez repito, porque me parece que es así, ¿no? Sobre la soledad y sobre la insatisfacción en la que ella vivió durante mucho tiempo. Y te decía de que partiendo de las experiencias que ella tenía en la vida, me parece que logró hacer esa literatura. En este cuento ella se casa con el padre el amigo de su papá. Ajá. Y pues es un viejo que es tierno y la quiere, pero no la desea, no la toca, no... Siento como que no la hace sentir como mujer. Exacto. Y ella está como acostumbrada a ser como muy niña, ¿no? O sea, tiene 18 años, ya es un poco grande y sin embargo es como mimada, como a mí y hasta con problemas de autoestima, ¿no? De siempre he sido tonta, siempre sé poco de música, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con la familia y lo explica ahí, ¿no? Que dice que el papá, después ya de tantos hijos, como que con ella ya no quiso
probar y que dice, ya, si ella no puede, que no haga, si ella... Pues me imagino que también eso parte de como su experiencia, ¿no? También tuvo hermanos, etcétera. Porque no hablamos en el segmento pasado de que ella estuvo casada en la vida real. Estuvo casada con un hombre que era un pintor que era homosexual. Y entonces era una boda también como de fachada, ¿no? Se querían, eran muy amigos, pero no había una relación real, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que se repiten estas situaciones o estos motivos en toda su literatura, como de este amor que no se concreta, como de esta falta de pasión carnal, como de esta falta de ser amada, así como... Y de la correspondencia, ¿no? Yo pensaba todo el tiempo, porque ella, o sea, al menos en el cuento, ¿no? Digamos, ella sí lo ama o lo desea, o al menos así lo piensa, pero no lo puede llevar a cabo y siente una frialdad del otro lado entre paternalista y... no sé si podría decir, pero valemadrista, ¿no? Sí, claro, no, es que sí queda así, y me parece interesante porque podría ser nada más que este hombre es como un hombre bueno, que se casó con ella y que la cuida y que la quiere tiernamente. Claro. Pero en esa postura me parece que también hay mucha violencia, o yo siento, ¿no? Porque pues me parece que puede ser muy violento el hecho de que te obliguen a tener alguna relación carnal, física. Me parece que también es una violencia que te la nieguen, ¿no? No, o sea, además como... cuando es una pareja consumada. Sí, o sea, incluso ella habla de los hijos, ¿no? En algún momento dice, casi que, no me acuerdo cómo está fraseado, pero algo así como, no lo había pensado, pero no me dio un hijo, ¿no? Sí, no, claro, porque no la tocaba, se volteaba a ver una relación así, pues es me imagino también, o bueno, más bien no me imagino, mi interpretación mientras lo leí, y lo volví a leer hoy en la mañana otra vez, era como o sea, el árbol es importantísimo porque el árbol es como lo inconsciente, o sea, es como aquello que no nos permite ver, ¿no? O sea, como a ella, la realidad. Y a nosotros como lectores también, porque entras en el juego de, bueno, pero ella lo quiere, ella es feliz, ella va a estar bien, le basta con eso. Y te das cuenta que no, que ella, o sea, una vez que tiran ese árbol, me parece que es como, y entra toda la luz, es esa metáfora de las que te digo que ella es muy buena haciéndolas, que es la luz de la conciencia, es como caen las mentiras que se decía hasta ella misma, ¿no? O sea, cuando lo ve sin ese árbol, con esa luz, ve a un señor como hasta feo, ¿no? Exacto. Que nunca nos lo había dejado ver así, o sea, siempre era como, o al menos yo cuando lo leía me imaginaba un tipo lindo. Y cuando se tiran ese árbol, ella se da cuenta que no, que todo ha sido una mentira, que se ha mentido a sí misma, que estaba viviendo de irrealidades, no sé. Entonces, y a mí hay una parte, perdón, Gilma, hay una parte que me quedo pensando que es cuando ella decide irse, ¿no? O sea, porque durante todo el cuento no parecería ser una persona que se pueda ir de un hogar conyugal, menos en ese tiempo, menos con esa circunstancia, menos en ese contexto. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta decisión, o sea, casi como Casa de Muñecas de Ibsen, ¿no? O sea, esta decisión dice, me voy. ¿Cuál es el detonador? ¿Es el árbol? ¿Es el hastío? Yo pienso que sí es el árbol como metáfora de al fin entender que donde está no está siendo feliz y no lo va a hacer nunca. O sea, es esta luz, no sé, te acuerdas que tiran el árbol, ella se asoma, o además de que entra esa luz así terrible, es que yo, como te digo, me parece muy plástico, la puedo ver, ella se asoma a la ventana y empieza a ver todo lo que no había visto. Exacto. Que no dejan de ser otra vez solo metáforas, porque ve ropa tendida, ve cosas, no sé, pero pues nada de eso lo ¿no? había el mundo visto, exterior. está viendo el mundo. O sea, estaba como encerrada en una fantasía. Y así, ya sé que estamos hablando del árbol, pero pienso como en la de la niebla, es lo mismo. Llega un momento en que ya la niebla es el árbol. O sea, que decir, es igual esto que no le permite ver bien lo que sí es real de lo que no es real. Y pues en la mortajada está muerta, pero está desde la muerte. Sí, el ataúd ahí, ¿no? Que también es una visión limitada, finalmente. Sí, entonces me parece que sí, que ella como que quería como denunciar de alguna manera la irrealidad en la que vivió o que la hicieron vivir, ¿no? Mucho tiempo, o sea, esta irrealidad también del amor, porque, por ejemplo, la historia con este primer hombre, con Eulogio. No termina cuando ella se dispara en el brazo, ¿no? No, o sea, sigue, pasan y se pone años, peor. Luego ella sigue obsesionada con él y se entera de que él tiene otra mujer
Y la historia es así, ¿no? Que va a un hotel, compra un arma, la tiene en su bolsa, va a un hotel, se toma unos anises y cuando lo ve pasar en la calle le dispara 3 veces, o sea, es como ya con mucha intención, lo mata, ¿no? Y también en el brazo, ajá, o sea, parece realmente un cuento. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Que la ficción supera la realidad y es más literaria que todo, ¿no? Sí, o sea, la realidad de Bombal es realmente fantasiosa, ¿no? Sí, por eso es lo que es muy interesante, que ella pueda, como te digo, hablando de su experiencia, llegar a estos niveles literarios y fantásticos, porque al final me parece que sí hay un rollo ahí, que sí logró esto que le decía Borges que era muy difícil lograr, ajá, que lo logró así puntualmente, que era como hacer la fantasía muy real, ajá, o la realidad muy fantástica, exacto, ¿no? Entonces yo creo que esos son como puntos importantísimos en su literatura y de agradecer, ¿no? Que al fin llegara a nosotros. Sí, y ella termina yéndose después de este episodio donde ella le dispara a él, se termina yendo a Estados Unidos, pasa un tiempo presa incluso. Creo que pasa unos meses en la correccional, ajá, y varios amigos abogan por ella y también él decide no quitar cargos o no sé, ¿no? El caso es que no o sea, como perdonarla. Y también es una viajera, ¿no? O sea, porque es chilena, pero estudia en Francia, pero luego se tiene que... Está en Buenos Aires un rato. Está en Buenos Aires, sí, conoce a Alfonsina Storni, ¿no? Sí. Toda esa... Es una viajera también, ese desarraigo que tiene que ver con la soledad, al final se ve un poquito. Sí, y esto que decías, hay otro hombre, ¿no? Ajá. Que a ese no sabemos tanto, yo no pude como encontrar tanto de si fue un amor muy... muy real o no, o fue como los otros. Exacto. Pero bueno, al menos con él tuvo una hija, que Brigitte se llama. Ajá. Pues parece que fue feliz, publicó La Niebla, pero que le pidieron que agregara 100 páginas a su novela y lo hizo, y luego compraron los derechos para hacer la película. Ajá. Entonces, bueno, le fue bien, y cuando muere el esposo regresa a Chile, pero ahí es como me parece otra vez como un círculo que se cierra de soledad y de falta de amor, porque, uh-huh, cuando regresa a Chile está sola. O sea, como no hay gente que la quiera, que la acompañe, Y es un poco la historia de varios escritores y escritoras de aquella época, ¿no? Que terminan su vida de alguna manera en soledad, ¿no? En soledad. Tiene momentos de algidez y momentos de pues soledad, tristeza, abandono, quién sabe. Pero parecen vidas como duras, vidas complicadas, ¿no? Pues sí, y además ella se volvió alcohólica, uh-huh, que también como... Que también es... Otro, digamos que es como un cliché del escritor, pero también una realidad, ¿no? Del artista en general. Ajá, ajá. Y Sí, pienso en Elena Garro, ¿no? También, sí, que termina... Bueno, hay como varias, o sea, escritores sabemos mucho, ¿no? Pero ahora de escritoras empezamos también a saber, como Lucía Berlín, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Son escritores muy buenos que están acompañados del alcohol como todo el tiempo. Pero bueno, en el caso de ella, él tuvo un fallo hepático y murió sola, creo que no. Uh-huh. Tiene un cuento que se llama El Secreto y que también es sobre la muerte, uh-huh, que creo que viene en el mismo libro de El Árbol. Y hacia el final, dice algo así como que ella camina, o el personaje camina sobre la arena y no deja huellas. Uh-huh. Y dice, camino y no, o sea, sin dejar huellas, sin cielo, sin estrellas, ni viento, o sea, nada hay a su alrededor. Me parece que es como su muerte, o sea, como no hubo nadie que la acompañara al final de la vida, pues una vida de soledad, pienso. Y se ve en el cuento. Pero sí, bueno, como decías, ¿no? Aquí la revancha histórica, ¿verdad? Retomando las letras. Sí. Ya para cerrar, ¿por qué tenemos que leer a María Luisa Bombal? Pienso que en primer lugar porque existe y podemos acceder a ella, creo. O sea, eso es. Pero además porque es una escritora buena, vale la pena. O sea, esta intención de volver la experiencia literaria, o sea, hacer la literatura, me parece que es interesante, que no uno siempre tendría que inventar otros mundos o sea, que hablar de la vida que vives es suficiente y ella lo logra. Y todos tenemos ahí un árbol, una niebla, sí, un ataúd incluso. Seguro varios. Sí, claro. Como lo dijiste, está perfecto. Gilma, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ustedes por estar del otro lado. Fue una edición más de Círculo de Letras, de Círculo Editorial Azteca. Soy Luciana Weiner. Nos vemos pronto.
Círculo Editorial Azteca presentó